En la secuencia de los acontecimientos que hemos estado viendo, pues dejamos a Noé y su familia, si no rebotando entre las olas, por lo menos em, ahí flotando pacientemente. Algo que a mí me impactó mucho es el hecho precisamente de que Noé y su familia solamente tenían una manera de ver hacia afuera, que era la ventana que puso este Noé al arca, pero recuerdan ustedes que esa ventana pues no era sino estuviera arriba y lo único que podían hacer era eso, o probablemente con algún tipo de escalera o algo por el estilo, pues podían asomarse. Pero luego de 150 días en que las aguas inundaron al mundo, y esto quiero hacer una serie de aclaraciones durante este tiempo. Imagínense una lluvia de 40 días y que las aguas prevalecieron por encima de los montes 150 días en total. Eso descarta por completo el argumento de que el diluvio fue local. Porque hay algunos que argumentan eso, que el diluvio fue local, que nada más llovió en la zona del Oriente Medio y ya, eso fue lo que se inundó. Eso sería imposible, ya que para que el agua estuviera 150 días sobre el nivel de los montes, definitivamente tendría que ser a nivel mundial. Ahora estamos hablando de que el agua superó los 5 kilómetros de profundidad. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Pero como les decía, luego de que las aguas inundaron el mundo, el juicio de Dios contra la humanidad antediluviana llega a su fin. El juicio fue justo, pero también la gracia abunda. Y hermanos, hoy nos vamos a enfocar en diferentes cosas, pero hay dos puntos sobre los cuales me gustaría que pusiéramos especial atención. Número uno, la capacidad de respuesta de Noé. Y esto es un símil para nosotros los varones, nuestra capacidad de respuesta ante ciertas circunstancias. Y por otro lado, y lo más importante, cómo Dios manifiesta su gracia. Ujú. Como la cita es un poquito larga, vamos a estudiar Génesis capítulo 8 de los versículos 1 al 14. Lo vamos a ir desmenuzando por versículos y así vamos a ir avanzando. Y quiero que vean lo primero que dice el versículo 1 de Génesis capítulo 8. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se acordó Dios de Noé. Ya varios están haciendo alguna idea de qué quiere decir esto, ¿no? Pero en lo que pensamos en eso, Dios se acordó. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y Señor, gracias porque eres bueno. Y Padre, te ruego por nuestras mentes y corazones en este momento, Señor. Es tan fácil distraernos y es un deseo tan fuerte en nuestros corazones distraernos para no hacer caso a tu palabra, Señor. Padre, te ruego que tú nos enfoques en ti, en tu palabra, Señor, en lo que tu Santo Espíritu tiene para decirnos hoy. Que tu Santo Espíritu nos muestre esto, Señor. Y Padre, te ruego por este pobre predicador, Señor, que no puede decir nada si no es bueno, si no es con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea expresada únicamente y no filosofías personales, Señor. Te ruego, Padre, por quienes escuchen esto, no tengan su fe en el Señor Jesucristo. Padre, vean que en ti hay salvación. Gracias por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos encomendamos en tus manos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué piensan de esto de y se acordó Dios de Noé? Algunos pensarían, bueno, es que entonces a Dios se le olvidan las cosas. Y esto no es así, obviamente, porque estamos hablando, sabemos que Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe. No se le olvidan tus pecados tampoco.
Pero es que dice ahí que como el sur del norte, como los echó en el profundo del mar y todo, quiere decir que decide no echártelos en cara otra vez. Eso es lo que quiere decir que Dios se olvida de tus pecados. Ahora, ¿qué quiere decir entonces esto de que Dios se acordó de Noé? Como les dije, no significa que Dios se olvidó del arca y dijo, ay, ya se me había olvidado que estaban ahí flotando, pobrecitos. Ujú. No, 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 no. Recordemos que todo tiene un propósito. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo el tamaño, la forma, la capacidad en metros cúbicos del arca, dado que Dios salvó a todos los animales que entraron en el arca, mas no a todos los animales y todas las especies que existían, llegamos a una conclusión de que el arca estaría ocupada en su máxima capacidad al 80% y el resto para alimento, baño y otras cosas probablemente, ¿no? Entonces, esto significa que había espacio y comida como para un año. No estuvieron 40 días en el arca, no estuvieron 150 días en el arca, estuvieron todavía mucho más tiempo ahí. Dios tenía calculado que permanecieran en el arca todo ese tiempo. Ahora, ¿qué significa acordarse? Bueno, cuando nosotros vemos que dice la Biblia, y se acordó Dios, esto es conocido, otra palabra rara que les voy a decir, como una antropopatía. Ujú. ¿Sí se entendió? Una antropopatía. ¿Qué significa esto? Es atribuir a Dios sentimientos humanos, en el sentido como nosotros lo sentimos. No es lo mismo. Una antropopatía, por ejemplo, es el amor de Dios. Pero el amor que Dios tiene para con su creación y para con sus hijos, para con los cristianos, no es como nosotros lo sentimos. Porque generalmente lo que nosotros como humanos traducimos como amor es un deseo egoísta de satisfacer mis necesidades usando a una persona. Eso es generalmente lo que, no, lo que la humanidad traduce como amor. Y evidentemente con Dios esto no es así. Antropo se refiere a hombre, patía, sentimiento. Ahora vamos a olvidarnos de esa palabra. Lo que quiero que veamos es que esa atribución de sentimientos humanos a Dios es lo que nos ayuda a comprender la frase y se acordó Dios, porque dice, la palabra acordó del hebreo sacar, Bruce Walker lo define así. Significa actuar con base a un compromiso previo con un compañero de pacto. Recuerdan que dijimos que el pacto con Noé, el pacto noético, se iba a confirmar cuando Noé y su familia bajaran del arca. Por esto es que Dios no podía dejarlos para siempre ahí en el arca, los tenía que bajar en algún momento. ¿Qué significa esto de actuar con base a un compromiso previo con un compañero de pacto? Quiere decir que si yo quedo contigo de algo, de mi cuenta corre que mi parte yo la voy a cumplir. Si tú la cumples o no, eso ya es tu problema. ¿Sí? Y así es como actúa Dios con nosotros. Dios le prometió a Noé salvaguardarlo. Luego entonces Noé sería obediente. ¿Y se acuerdan que era tan obediente que Dios caminaba con él? Ujú. Dios cumplió, hasta ahorita está cumpliendo con su parte. Si Noé cumplía con la suya o no, eso ya era cuestión de Noé. Y eso lo vemos precisamente en algo que se llama la teología de pactos a lo largo de la Biblia. Cada vez que Dios salva a su pueblo, lo saca de la esclavitud y hace pacto con ellos, el pacto lo cumple Dios, pero el pueblo de Israel no. Cuando cuando el Señor Jesucristo, Dios encarnado, dijo, este es el pacto nuevo en mi sangre. ¿Recuerdan lo que hacemos cada principio de mes? Ujú. Es salvarnos, darnos el perdón de nuestros pecados por medio de la vida perfecta de Jesucristo, su muerte y resurrección al tercer día. Eso es lo que hay que creer. Y Jesús cumple su parte, el Señor Jesucristo cumple su parte, nos salva.
pero dice, sed santos como yo soy santo. ¿Nosotros cumplimos con nuestra parte? Ahí es donde la situación ya se tambalea. Vamos a ver un par de ejemplos de esto. Les pido por favor me acompañen allá adelantito en sus Biblias a Génesis capítulo 9, versículos 14 y 15. Génesis 9, 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Es el pacto noético. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Una pausa aquí. ¿Les suena familiar? En otras palabras, cada vez que llueve y hay sol, aparece el arco iris. Ajá. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El pacto noético consiste en que Dios jamás va a volver a destruir su creación inundando la tierra. Y se ha cumplido hasta ahora. La evidencia es que podrá llover y muchos dicen diluvia en Pachuca y se inunda. Sí, pero nunca va a llover como en ese entonces. Otro ejemplo, acompáñenme por favor al libro de Job. Job, capítulo 14, versículo 13. Job 14, 13. Igual, vamos a ver un pacto o la mención de un pacto y cómo es que funciona. ¿Ya lo tienen? Job 14, 13 dice así. Observen, Job está más que angustiado, está destruido por la desgracia y está hablando de lo delicado de la vida humana. Dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? En otras palabras está diciendo Job, Dios mío, mátame, acaba con mi sufrimiento, ya no aguanto más, pero sé que te vas a acordar de mí. Aquí Job está hablando de la resurrección. Y esa es una promesa. Todos vamos a morir, sí, pero también todos vamos a resucitar. La pregunta es, ¿vamos a resucitar para juicio o para salvación? No sé, puedes decir, pues si no sabes cómo es que vas a despertar, entonces pon tu fe en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y cree que Él es el único Hijo de Dios que resucitó después de muerto al tercer día y que está ahora en el cielo. Eso es lo que hay que creer, porque si no, cuando abras los ojos después de morir, lo que vas a ver es juicio y no un Salvador. ¿Cuál es el pacto aquí? Precisamente esto que está mencionando Job. Dios lo va a resucitar y él tenía esa confianza. Es muy importante nosotros que veamos esto porque no estuvieron todo ese tiempo que vamos a ver, no estuvieron en el mar flotando porque Dios se olvidó de ellos, sino porque a su debido tiempo Dios cumplió con su parte. Ese es el punto. Entonces, el hecho de que las aguas comenzaran a descender es la evidencia de que Dios es el participante de un pacto, es la parte más confiable. Hay algunas ramas del cristianismo que dicen pacta con Dios. Bueno, lo manejan mal porque están condicionando a Dios. Dios, voy a pactar contigo, voy a pactar con 10,000 pesos porque yo sé que tú me vas a dar 100,000. Error. El que pone el pacto es Dios, no nosotros. Dios pone las condiciones. Dios le dijo a Noé, construyete un arca porque en tanto tiempo voy a inundar la tierra completa. Y te voy a guardar a ti. No dijo, si tú construyes un arca, entonces voy a hacer llover y a inundar la tierra. Vamos a suponer por un momento que Noé hubiera desobedecido. De todas maneras, Dios se hubiera provisto a sí mismo de alguien que sí cumpliera y hubiera inundado el mundo de todas maneras. Los propósitos de Dios se cumplen porque Dios cumple siempre con su parte. El pacto se cumple y ese pacto no solamente toma en cuenta a Noé y su pequeña familia, sino también a todos los animales. ¿Esto qué significa?
que Dios se preocupa por el bienestar de su creación. Vamos otra vez al versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Otra vez quiero hacer esta aclaración. Recuerden, son todos los animales que Dios quiso meter en el arca, pero eso no significa que eran todas las especies que existían. Es por eso que los restos fósiles son en su mayoría de animales que no conocemos. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Ujú. Dios se acordó de la pequeña familia de Noé, de los animales. Dios se preocupa por el bienestar de su creación. Dios se preocupa por el bienestar de sus hijos. Pero ojo, Dios no te va a hacer solo bienes si eres un hijo desobediente. Oye, pero Gerardo, tengo mi trabajo, me está yendo bien, me divierto, tengo mi coche, casa, pareja, o sea, mi vida es completa. Aguas. Eso pudiera significar que algo está mal, porque todo lo terrenal ahí está y lo espiritual. Eso es algo que siempre nosotros debemos analizar. Continúa el versículo 8. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. La palabra griega para viento es ruach, que quiere decir viento, espíritu o respiración. Esta palabra hebrea, ruach, es usada en Génesis 1:2 cuando ustedes pueden ver que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Está hablando del Espíritu Santo. Algunos piensan que por esto, entonces, cuando dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, piensan que el Espíritu Santo fue quien hizo que bajaran las aguas. Esto no es así. ¿Por qué? Porque Dios usó medios naturales para hacer que la tierra se inundara por completo. Entonces es lógico pensar que Dios usó medios naturales para hacer que las aguas descendieran. De hecho, ahí dice bien claro, Dios usó un viento y las aguas comenzaron a disminuirse. Lo que sí puede ser algo sobrenatural es la duración del tiempo. Ujú. Pero Dios usó un medio natural para hacer que las aguas bajaran. Aquí es donde vamos a comenzar a ver cambios que se operaron en la tierra tras el diluvio. ¿Recuerdan ustedes? Antes del diluvio, la tierra estaba cubierta por una capa de vapor que regaba toda la tierra. En otras palabras, la tierra entera era un inmenso invernadero. ¿Recuerdan? Por eso es que en parte no le creían a Noé que iba a venir un diluvio, porque jamás había llovido. Ujú. Ahora, ya llovió y muchísimo, la tierra fue totalmente inundada y hay drásticos cambios atmosféricos. El teólogo John Whitcomb Jr. dice, solo después que las aguas llovieron sobre la tierra, se nos dice que hubo grandes vientos, lo que hace suponer que por primera vez había una gran diferencia entre las temperaturas de las regiones ecuatoriales y polares. Ahora sí podemos decir, después del diluvio, el mundo es como es hoy. Y va empeorando. Por eso hay calor, por eso hay frío, por eso hay estaciones, las 4 estaciones del año, por eso hay inundaciones, por eso hay terremotos, por eso hay todo lo que hay, porque recordemos, la tierra se está deteriorando también, pero no es el cambio climático, no es el calentamiento global. No es culpa de eso. Ujú. Es el propósito de Dios distorsionado. La tierra debía de ser perfecta. Después del diluvio, todo cambió. ¿De acuerdo? Por eso también disminuyó la expectativa de vida de las personas. Ya la tierra no era ese ambiente perfecto para sustentar todo tipo de vida. Ahora ya el ser humano y todos los animales tenían que tolerar los cambios climáticos, enfermarse, pasar por diferentes cosas debido a esto y a la contaminación que ya la Tierra tiene a partir de este momento. Lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Cale y Delight escribieron respecto a la posición contra el diluvio. Vale la pena, vamos a hacer una pausa aquí
porque vale la pena ver, hay muchas posiciones contra el diluvio. Una de ellas es precisamente que la mayoría de las culturas antiguas describen el diluvio. Ujú. Hay más de 100 leyendas de diferentes culturas acerca del diluvio. La más importante, como la he mencionado varias veces, la epopeya de Gilgamesh. Por eso dicen, no, es que la Biblia está copiando a este texto. Ojo, los textos antiguos no están compitiendo en antigüedad con la Biblia. Si lo evaluamos contra algunos textos, es un hecho. La Biblia se empezó a escribir después que esos textos, pero la Biblia no sustenta ser el libro más antiguo. La Biblia sustenta ser la palabra de Dios. Ya si se escribió en fechas posteriores o no, solo Dios sabe por qué. Cayley Delight escriben, debemos agregar que aparte de la leyenda de un diluvio que se encuentra en casi toda nación, la tierra presenta trazos incuestionables de inmersión en los restos fósiles de animales y plantas que son hallados sobre las cordilleras y sobre el Himalaya, incluso más allá de los límites de las nieves eternas. ¿Qué hacen vestigios de peces y moluscos en las altas cumbres de las montañas, desde de 4,000 metros para arriba? No, es que lo que pasó es que en algún momento de la historia, hace cientos de miles de millones de requete años, eso estaba a nivel del suelo y luego subió. Ajá. ¿Y por qué no están en todas las montañas? Es que en unas partes había agua y en otras no. Hermanos, para ser evolucionista de verdad que se necesita más fe que ser cristiano. Ujú. Porque por eso, como lo mencioné anteriormente, por eso es que incluso se han encontrado restos de mamuts con la comida en la boca, porque la inundación fue rapidísima y violenta. Ujú. Entonces, los argumentos contra el diluvio realmente requieren más imaginación que lo que vemos en la palabra de Dios. El diluvio no es una fábula. Observen esto. Voy a pronunciar muy mal los nombres, estoy seguro, pero quiero darles los registros bibliográficos de los estudios arqueológicos que se han hecho que demuestran que la posibilidad del diluvio es muy grande. Ujú. Los hechos geológicos que atestiguan el sumergimiento de todo el mundo se encuentran reunidos. Hay un libro de Bogland que se llama Las reliquias del diluvio. En la página 221, allí se encuentra ese estudio. Otro de Schubert, que es La guía de la naturaleza. Si lo intento leer en alemán me van a calificar mal. Y esto lo podemos encontrar entre las páginas 29 y 34 de su libro Guía de la Naturaleza 1 y otro que es Lehrbuch, que tiene la alineación de la geografía de Romer, muestra también esto. Muestra que todas las capas de la tierra tienen una sedimentación que demuestra que hubo una inundación generalizada y que la posición donde están sumergidos los restos fósiles fueron en una sola época. Ahora, por supuesto, hay quienes van a discutir esto. Van a decir, bueno, es que eso pasó en las áreas geológicas que tomaron cientos de millones de años. Bueno, Cuvier, en su obra Discurso sobre las revoluciones de la superficie del globo, nótese, no tiene nada que ver con la Biblia este autor, ninguno de los que mencioné. Él reconoce que si hay algo que se observa en la geología, es que la superficie de nuestro globo fue víctima de una gran y repentina revolución. La fecha no puede retroceder mucho más allá de 5 o 6,000 años. Y estos datos son de científicos no ligados al cristianismo. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Regresemos al capítulo 8 de Génesis, versículos 2 y 3. Dice así, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida.
y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Esto quiere decir que después de los 150 días, las aguas comenzaron a descender. Ahora, la conjunción y, versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. En la Reina Valera del 60 la tenemos, en el resto de las traducciones no está. Una, una mejor traducción sería este mismo texto en la nueva versión, en la nueva Biblia de las Américas: las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Ahora, Gerardo, ¿qué caso tiene que pongamos atención en la conjunción, en y? Esto es importante porque este detalle nos pareciera sugerir que la lluvia siguió subiendo después de los 40 días. O sea que siguió lloviendo o siguió subiendo el nivel del agua por 150 días. Pero no es así. Lo cierto es que llovió y subió el agua durante 40 días y el agua se mantuvo en su máximo nivel durante 150 días. Que hay una discusión sobre si fueron 150 días y luego 40, o si estos 150 días incluyen los primeros 40. Yo sé que esto está haciendo bolas, pero el punto es: el agua subió durante 40 días y de ahí hasta cumplirse 150 se mantuvo en el nivel máximo, varios metros por encima de la cima más alta. ¿De acuerdo? Por la soberanía de Dios, el mundo se inundó y ahora por esa misma soberanía, el agua comienza a bajar para formar lo que antes no existía, excepto los mares. Empiezan a formar ríos, lagos y mantos acuíferos subterráneos. Y al evaporarse esta agua al mismo tiempo, empieza a formar lo que hoy conocemos como las nubes. Comienza entonces el ciclo del agua. El ciclo del agua no existía en el tiempo antediluviano. ¿Por qué? Porque no había evaporación, no había condensación, no había lluvia. Ahora empieza el ciclo del agua, lo que también lleva a épocas de lluvia y épocas de sequía, es decir, las estaciones. Recordemos que en el primer capítulo de Génesis Dios dice: las estrellas, el sol y la luna les va a servir para marcar el tiempo, pero también les va a servir para las estaciones. Sin embargo, las estaciones no se estaban intercambiando desde ese tiempo. El propósito de Dios siempre es perfecto. Dios sabía que todo esto habría de ocurrir. Volvamos otra vez a los versículos 2 y 3. Y se cerraron las fuentes del abismo y las, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Imagínense si Dios hubiera quitado las aguas instantáneamente. El arca se hubiera estrellado, ¿no? Por eso es que es paulatinamente. Dios está cuidando de su creación. Esta cajota empieza entonces también a bajar de nivel junto con el agua, y dice: y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Eso ya se los comenté, después de los 150 días. Versículos 4 y 5 dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y reposó el arca en el mes séptimo. Después de 150 días flotando en el agua, el arca encalló. Encallar quiere decir que un barco, una embarcación, cualquier cosa que flota, llega a una superficie y se atora ahí. ¿Dónde lo hizo? Sobre los montes de Ararat. Ahora, respecto a esto de Ararat, también es todo un estudio muy interesante. Ararat era el nombre de una provincia que se menciona en Segundo de Reyes. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 37. Segundo de Reyes 19, 37. ¿Ya lo tienen?
Esto en el tiempo en el que el rey nuevo asesina al viejo, a su familia, etcétera, y Judá es librado de Sinaquerib, del gobierno de Sinaquerib, dice, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Vamos a olvidarnos un poquito del contexto histórico, pero veamos el contexto geográfico. Ararat es una región. Ahora, ¿dónde está esa región? Es una región que abarca más o menos la zona o las fronteras entre Turquía, Irán y Armenia. De hecho, hay un nombre que se llama Misás o Micás, que se le da al mismo monte Ararat. ¿Por qué? Porque está del lado de Armenia. Es como aquí el Popocatépetl, que tiene colindancia con el Estado de México, con el Estado de Puebla y, si mal no recuerdo, con Morelos. El punto es que esa es su situación geográfica. Esto de que el arca se posa sobre los montes de Ararat ocurre en el año 600 de vida de Noé, a los 17 días del séptimo mes. O sea, Noé estaba por cumplir 601 años. El monte Ararat es el pico más alto de Turquía, con 5.137 metros sobre el nivel del mar. Ojo, esto no significa que eso fue la profundidad máxima del diluvio, sino que tuvo que ser aún más, porque recuerden, el arca está flotando, quizás desplazándose lentamente. Dios en su soberanía hace que el viento haga descender las aguas, y hasta que éstas están descendiendo, entonces se encuentra con los montes de Ararat. Muy probablemente el agua superó al Everest. Entonces tenemos esta situación. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. El monte Ararat, como les dije, tiene esa altura y está localizado en la parte oriental de Turquía, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas. Ya con el tiempo veremos si duran más tiempo, ¿verdad? Entonces, si fuese el monte Ararat moderno, el arca se posó por su parte plana en esa cumbre de 5.137 metros de altura. Algo interesante, allí fue encontrada una viga de madera labrada que se cree es una reliquia del arca. Sigue habiendo exploradores, siguen buscando, pero lo único cierto, porque hay que fotos y que tiene forma de barco, una sombra y no sé qué tanto, lo único confirmado es esto: ha sido encontrada a esa altura una viga de madera labrada. ¿Cómo llegó ahí? Definitivamente no la subieron. Llegó, si es así, con el arca, y es parte de lo que quedó. Ahora, Gerardo, ¿por qué es importante que nos eches esta verborrea sobre la ubicación donde dejó de flotar el arca sobre el agua? Porque desde este punto el acceso a diversas partes del mundo es sumamente fácil. Traigo un pequeño videíto que quiero que vean. Y lo primero que vamos a ver es la ubicación geográfica de Ararat. Y ustedes se van a dar cuenta en esta imagen que el monte, que el monte, que el monte es un nevado. Está a más de 5.000 metros de altura, o sea, más de 5.000 metros de altura, hace un frío tremendo. Siempre tiene nieve. ¿De acuerdo? Ah, Gerardo, entonces estaba cubierto de nieve cuando ocurrió el diluvio. Por supuesto que no. Obviamente la acumulación de agua provocó esa nieve. Ahora, ¿por qué es importante la ubicación? Porque el acceso a diversas partes del mundo es sumamente fácil, y eso favoreció la dispersión de la vida como Dios lo dispuso. Como dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Si le puedes dar este play para que vean ustedes. Ahí ustedes pueden ver el monte Ararat. Observen cómo, conforme la imagen va subiendo, espérenme tantito,
Ujú. Observen en qué punto geográfico se encuentra. Ahí está Armenia, están los otros países colindantes. ¿Ya vieron? Está básicamente en medio de todas las placas continentales de Europa, Asia y África completas. Desde Monte Ararat podían llegar a donde fuera. Ujú. Quiero leerles lo que dijo Ebert Leopold, en lo que siguen viendo este mapa, lo que escribió Ebert Leopold. Desde varios puntos de vista, la localización del lugar es importante. El acceso a las llanuras de Mesopotamia es fácil. El Asia Menor aparece al otro lado. Siria, Arabia y África yacen convenientemente al sur y al suroeste. Asia es accesible por el norte y el noroeste. Europa es accesible a través de Asia Menor, India a través de Mesopotamia. Aquí está el centro bíblico de donde las naciones salieron sobre la faz de la tierra. Otro detalle, todas las demás leyendas sobre el diluvio no dan tantos detalles. Y este detalle, si ustedes se fijan, es crucial. Dios les va a decir después, dispérsense, síganse multiplicando, vuelvan a llenar la tierra. Sumamente fácil. La soberanía de Dios no deja espacio para el azar. El arca reposó en el punto ideal para la diseminación de Noé y de sus descendientes. Sem sería el progenitor de Abraham, que sería el origen de la simiente a través de la cual todas las familias del mundo serían benditas. Dios no hace nada sin un propósito. Ahora, un poquito después, el año 600 de la vida de Noé, al mes 10, en el primer día, por fin se descubrieron los otros picos más bajos, pero la tierra seguía inundada. ¿Y podemos imaginar la cantidad de cadáveres flotando? Sin contar los que quedaron sepultados bajo metros de lodo. Es lógico pensar que Noé seguramente escuchó el griterío de la gente desesperada. Después silencio, solamente cayendo agua. Ujú. ¿Qué más lógico que pensar que todo estaba lleno de cadáveres? Animales y personas. Y como les digo, es lógico pensar que Noé supuso esto. Y es donde quiero entrar. La gracia divina está en que dejó de llover. La gracia divina está en que las aguas empezaron a descender. Previo a esto, la gracia divina está en que Dios mantuvo su trato con Noé, a pesar de que Noé seguía siendo un pecador. Y ese es el punto, hermanos. Esto va dirigido a nosotros. Si tú estás aquí escuchando, muy probablemente es porque tienes al Señor Jesucristo, tienes tu fe puesta en Él como tu único Salvador. Hay un acuerdo entre Él y tú. Él dijo, cree en mí y serás salvo. Y luego Él dice, sé santo como yo soy santo. ¿Cómo está tu vida? Porque hay una dicotomía en la vida cristiana en la cual le ponemos límites a Dios. En esta parte sí, Dios, pero en esta no. De esta me encargo yo. Eso es algo que rompe con ese pacto que Dios sí hace con nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo lo que hay que creer. La tierra seguía inundada. Ahí versículo 5. Dios cumple su palabra. Noé está pensando, esto sigue inundado, no podemos salir de aquí. ¿Qué voy a hacer? Versículos 6 y 7. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Notemos el detalle aquí del cuervo. Si llovió por 40 días, ¿qué pudo haber pensado Noé? El agua va a bajar en 40 días. Esa es la cuenta del tiempo que llevamos. Es razonable pensar que luego de encallar y quedar inmóviles, el agua tardaría en bajar 40 días, o al menos eso es lo que parece que pensó Noé. Conocedor de cada animal y sus hábitos, escoge un cuervo para usarlo como dron explorador. El cuervo
¿Por qué usa el cuervo? Nuevamente, ¿cómo estaría la tierra mínimo? Inundada, quizás, y con cadáveres flotando. Por lo tanto, el cuervo, como no tendría problema en posarse en el lodo o en los cadáveres y en comer de estos. Ahora, nosotros vemos que dice que estuvo yendo y viniendo, pero notemos lo que dice, envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron. Esto no significa que el cuervo estuvo entrando y saliendo del arca. ¿Por qué? Porque con la paloma es específico que ella sí iba y regresaba. El cuervo estuvo volando por ahí, aprovechando el alimento que podía encontrar. Otro detalle del cuervo, es un animal impuro. Por lo tanto, ¿cuántos había en el arca? 2. Nada más 2. Noé no arriesgaría a uno de los cuervos sin tener la confianza que tenía en Dios. Noé tenía conocimiento de lo que podía pasar. Si soltaba el cuervo y el cuervo se cansaba de volar, ¿qué pasaría con el cuervo? Se iba a ahogar. Y adiós cuervos, porque pues ya nada más quedaría la cuerva, vamos a decirlo así. Definitivamente eso no iba a pasar. ¿Por qué? Y esto es para nosotros. Debemos confiar en lo que Dios ha prometido. Él nos va a sustentar. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no te va a dejar morirte de hambre si lo buscas a Él primero. ¿Y a poco voy a comer de lo que Dios me da? Pues eso es lo que hacemos todos. ¿Me va a caer del cielo? No, pero probablemente te va a llegar por tierra. Dios no permitiría que el cuervo muriera. Eso lo sabía Noé. Eso lo sabía perfectamente Noé. ¿Por qué? Porque era necesario que se reprodujeran. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Por lo tanto, Dios protegería y Dios siempre cumple sus promesas porque siempre se cumple su propósito. Vamos a ver un ejemplo un poquito parecido. Acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 22, versículo 10. Génesis 22, 10. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Génesis 22, 10 dice así. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Recuerdan esta escena? Dios le dice a su hijo, le dice a Abraham que mate a su único hijo. Pero ¿cuál fue la promesa de Dios? Que de él vendría el Salvador. Por lo tanto, mínimo aquí Abraham sabía que por lo menos Dios iba a resucitar a su hijo. Por lo menos. Pero que de alguna manera preservaría a su hijo. Esa es la confianza de Noé. Hermanos, ¿cómo está tu confianza? ¿Confías en Dios de a de veras? O como dicen muchos, eres de los que dicen orando y con el mazo dando. No, sí, tenemos que hacer lo que hacemos, pero no tenemos que pensar que nuestro esfuerzo va a retribuirnos. Esfuerzo o no, Dios nos va a bendecir como Él quiera. No, tampoco se trata de sentarte, cruzar los brazos y ya. Pero muchas veces, mira, ya pasé mis exámenes. Mira, me gané este ascenso. Yo soy gerente porque me lo he ganado con el sudor del de enfrente, digo, de mi frente. Y confiamos más en nosotros que en Dios. Esto sucede también con los hijos. Muchas veces padres y madres creen que cuidan mejor a sus hijos que Dios. Eso es un error fatal. Vamos a continuar ahora y vamos a dar un enorme brincote porque vamos a llegar hasta el versículo 12, capítulo 8 de Génesis, versículos 8 al 12. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie.
y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Esta es la diferencia con el cuervo. Dice claramente que volvió al arca y Noé la metió, se paró en su mano y la metió. Y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora, no sabemos si mandó 3 palomas diferentes. Esto era posible. ¿Por qué? ¿Cuántas palomas había en el arca? Las palomas son aves limpias. ¿Cuántas había? No. 7 parejas. 14. 14 aves. ¿Por qué? Recuerden, los animales limpios eran más porque eran para alimento, reproducción y sacrificio. ¿De acuerdo? No sabemos si mandó 3 palomas diferentes o si mandó a la misma paloma 3 veces. Tampoco sabemos si mandó a la paloma al mismo tiempo que al cuervo. No sabemos eso exactamente. El punto es que, otra vez, hermanos, varones y todos, tenemos que tener una capacidad para responder a las situaciones. Si me voy a enfrentar a algo, me tengo que preparar. Como hacerte cargo de tu familia espiritualmente. Quiere decir que el que más debe de saber de la Biblia en un hogar, ¿quién es? El varón. Y muchas veces esto no es así. Es responsabilidad de los varones estar preparados para afrontar las situaciones. Y yo sé que la mayoría de las familias mexicanas son disfuncionales. Y esto tiene mucho que ver. ¿De acuerdo? Noé sabía que al mandar al cuervo, mientras tuviera dónde pararse, fuera lodo o cadáveres, quería decir que las aguas estaban bajando. Pero la paloma no es así. Una paloma, las podremos ver en los parques ahí que dicen que son las ratas con alas de las ciudades. Las palomas no se paran ni en agua, ni en lodo, ni en suciedad, mucho menos en cadáveres. La paloma es más selectiva en su alimentación. Necesita grano, necesita vegetal o insectos para comer. Por supuesto, todos estaban metidos en el arca y por gracia divina no se los comieron. El punto es aquí, el ave iba y venía. Al regresar, Noé sabía que los valles seguían cubiertos de agua. 7 días después la volvió a enviar y regresó con una rama fresca de olivo. Aquí es donde la mayoría dice, entonces ya era momento de bajar. No. Noé sabía que el agua seguía bajando, pero ¿sabían que el olivo da brotes, retoña aún bajo el agua? Un árbol de olivo puede estar sumergido en el agua y da brotes. El agua seguía bajando, por lo menos ya estaba a la altura de los árboles. ¿Por qué? Porque la paloma alcanzó a regresar con eso en el pico. Y entonces, ¿qué sigue? Vamos, versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra, y esperó otros 7 días. ¿Por qué? Porque sabía que el olivo podía seguir cubierto de agua, y envió a la paloma, la cual no volvió más a él. Cuando no regresó, ¿qué comprendió Noé? Que la tierra estaba en condiciones de ser habitada. Ahora, ¿salieron? No, ¿verdad? No dice que hayan salido. La humanidad inicua había perecido y Noé el justo y su familia habían sido preservados en el arca. Dios cumplió su promesa. ¿Cuál era el momento de salir entonces? Bueno, antes de eso, Gerardo, ¿cuál es la aplicación de esta parte del final del diluvio? ¿En qué me beneficia espiritualmente saber que las aguas bajaron? Nos beneficia al saber que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas.
Cuando le dijo a Eva que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, Dios prometió un Salvador, el Señor Jesucristo, para que muriera por tus pecados. Si tú estás escuchando esto, hay algo que quiero que escuches, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si tú no tienes tu fe puesta en Dios, eres injusto y por lo tanto tu destino es el infierno. Pero murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El arrepentimiento y la fe en Cristo nos da salvación. No es lo que hagas. No es porque te portes bien, no es porque te persignes, no es por nada que hagamos. Ujú. Porque por gracia puedes ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Y no hay nada que puedas hacer para esto. Dios va a poner la fe en ti. Arrepiéntete y pon tu fe en Jesús, porque no se trata de lo que hagas. Porque si no, cualquiera podría presumir de, yo soy el representante de Dios en la tierra, aunque sí hay quien dice ser el representante de Dios en la tierra. No, Dios no tiene representantes. Acompáñenme por favor a Tito capítulo 3, versículo 5. Dice así, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que implica este lavamiento y esta renovación, que solamente Dios te puede dar arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Que cambies de dirección, pídele a Dios perdón por las cosas malas que haces. Cree en Cristo, pídele que te permita creer en Cristo y entonces serás salvo. Y hermanos, es cierto que contra todo pronóstico y dificultad, Dios salvó y protegió a Noé y su familia. Y sí, fue por su fe, ¿cierto? Pero también, ¿cómo era Noé? Obediente, obediente al máximo detalle. No olvidemos que fue por eso que Dios caminó con Noé. No quiere decir que por mérito, fíjense en el orden cuando lo menciona la Biblia, Dios caminó con Noé. El mérito no era de Noé, el mérito era de Dios, pero Dios notó, tomaba en cuenta que Noé era obediente. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres ser guardado por Dios? ¿Quieres ser cuidado por Dios? Obedécelo. Obedécelo, si no, las consecuencias van a recaer sobre de ti. La fe de Noé lo salvó de morir ahogado. Su obediencia le garantizó una relación muy cercana con Dios. Analiza cómo es tu relación con tu Señor y Salvador. ¿Camina contigo? ¿Dios camina contigo? Ahora, ¿quieren saber cuándo fue que salieron del arca? Noé, su familia y los animales. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias, Padre, porque por ti, Señor, es que estamos aquí. Y Padre, el diluvio es una muestra de lo que, una muestra mínima, una muestra casi microscópica de lo que es tu ira contra el pecado, Señor. Padre, gracias porque tú has mostrado gracia al salvar a Noé y su familia y los animales que tú escogiste, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú, en medio de tu ira, en medio de tu juicio, hay esperanza y esta se ve con las aguas bajando después de haber inundado toda la tierra, Señor. Padre, pon temor de ti en nosotros, Señor. Pon respeto hacia ti, Señor, porque es tan fácil simplemente decir, sí, soy salvo y vivir en una vida doble.
gozarse del pecado mientras decimos gozarnos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo que nos das en el Señor Jesucristo y en Noé. En el Señor Jesucristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Noé que fue obediente al construir el arca, Señor, y predicar. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.